Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos sean todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Vamos con muy poquito tiempo, algunos temas muy interesantes sobre la mesa, así que rápidamente presentamos a nuestros contertulios. Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés Felipe. ¿Qué tal estamos? Bien. ¿Alguna novedad? Pues estamos un poco sorprendidos y preocupados por la situación que tenemos en Madrid, escuchando frases interesantes como Spain is back y otras. Pero bueno, estamos... Eso lo dijo Mariano Rajoy, tengo por aquí el papel, me parece que fue en el 2016, en septiembre, que decía, España está aquí, España vuelve, España está aquí para quedarse. Que es lo mismo que dijo la ministra de Exteriores, del Foreign Office, habría que decir, ya no es Ministerio de Exteriores, es Foreign Office Minister. Pero ella lo dijo en inglés, que suena mejor. Y exactamente. Víctor Hernández Bru, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Saludos cordiales. ¿Qué tal? Pues muy bien, corriendo mucho, qué día de correr llevamos. Esta mañana todos hemos llegado corriendo a la radio, y esta noche he llegado corriendo yo aquí. Y yo me sumo a lo que ha dicho Antonio, sorprendido y preocupado, pero muy preocupado. Lo que pasa es que hay que reírse y hay que tomárselo, bueno, con filosofía, pero están pasando cosas que os helarán la sangre. O sea, ya no es que van a pasar, es que están pasando ya. Y José Fernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí de vuelta. De vuelta. De vuelta de todo. ¿De dónde? No, ¿de dónde ha vuelto España? Ya. Es que, vamos a ver, si la ministra de... José Fernández is back. Todos los miércoles estoy aquí. Cuidado con el back, Back. Que no se entere Beatriz. Back. Del back. Dice, España ha vuelto. Pero ¿de dónde exactamente, ministra? Por saberlo, quiero decir... Vuelve. Dijo después, Spanish is here to stay. To stay, que España está aquí para... Está aquí para quedarse. Love is here to stay. Es un clásico del American Songbook. Sí. Pero, insisto, ¿de dónde ha vuelto a España para regresar? Quizá del anterior periodo. ¿Qué diría de esto Josep Borrell? Porque era el predecesor del ministerio. Mira, esto es, hablabais antes de las cosas que están diciendo ahora en Madrid los nuevos miembros y miembros del gobierno y de la gobierna. Y hay una cosa que no falla nunca cuando tú ves a alguien que se abandera como progre. Un progre tiene entre sus principales características la atribución de todo lo bueno, es decir, pretender que su progresismo, que él es el origen, la razón, la causa y la fuente de todo avance, de todo progreso, de todo desarrollo. Es decir, he llegado yo y a partir de ahora las cosas van a ser estupendas. Ya lo dijo Carmena cuando dijo, después de haber sido nombrada alcaldesa, que hemos venido para devolver la democracia a los madrileños. ¿Qué pasa? Los madrileños estaban secuestrados, vivían en una burbuja fascista ante la cual tenía que venir Carmena a rescatarlo. Esto los técnicos en sociología lo llaman el principio, el adanismo, es decir, todo comienza en mí, yo soy la luz, yo soy el alfa, y el omega, pues por supuesto, el omega es el que llevo aquí, porque a mí las cosas chungas no me gustan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Qué bien hilado, qué bien hilado. Menos mal que no te has traído la máquina de coser. No, pero ¿por qué tenemos que tener en el gobierno a esta colección de lumbreras, a esta constelación, a esta conjunción planetaria de lumbreras? Oye, hablando... Y por si quiere hablamos de la nueva directora general. Sí. No, ahora... Uy, sí. Esta es amiga de Víctor. Íntima amiga, como ha quedado demostrado esta mañana en el radio. Te temo. Bueno, vamos a ver. Hablando de la conjunción planetaria, es que el otro día Sánchez Teruel, el secretario provincial del Partido Socialista, decía que es tradición que a Almería siempre le ha ido muy bien con gobiernos del Partido Socialista, ¿recordáis, no? Bueno, pues es curioso porque... Perdona, es que Almería... Es que tú dices, bueno, después de decir esto alguien le habrá dicho, José Luis, vamos a volver a... Tranquilo, piano. No, pero es que hoy... ¿Qué te lo crees tú? Hoy ha dicho... Le han dicho todo muy bien ahí, José Luis. Ha dicho que, hombre, hay que ver... Esta Junta de Andalucía que se deje postureo y trabaje más porque aún está por terminar la autovía de la Almanzora. Sí, es verdad. Y lo ha dicho y no se ha abierto el séptimo sello ni ha habido ni se han roto las murallas de Jericó ni nada de esto. El día que un líder de un grupo, de cualquier partido político diga algo y alguien de los que esté alrededor le diga has estado regular,
hay que ponerle un monumento a ese que se lo dice. No, pero es que No se conoce el caso. Utilizó términos que pueden dar lugar a una versión u otra. Es decir, dijo que esta legislatura sería una legislatura histórica para Almería. Sí. Probablemente sí lo sea, casi con toda seguridad. Ahí le vamos a dar la razón. En general para España. Pero Que iba a haber muchas inversiones, no dijo en qué, Y muy inversiones. ni de cuánto, pero dijo que iba a ser histórica porque iba a traer muchas inversiones. Claro que también, si yo estoy en una rueda de prensa y dice, amigos, va a ser una legislatura, va a ser un mandato histórico para Almería, porque va a haber muchísimas inversiones. Yo levanto la mano y digo, ¿de cuánto dinero estamos hablando, José Luis? ¿De cuánto? Mucho. Te digo la respuesta a eso. Esa pregunta no diré que tenga mala intención, pero buena no la llevo. Sí, no, Y es no. más, si tuviera una respuesta para esa pregunta, yo le diría, bueno, plazos, cantidad, destino, en fin, lo normal. Si tú me dices a mí, José, te voy a dar mucho dinero. Vale, yo te quiero, Antonio, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? Pues a lo mejor para ti 20 euros es Cantidad mucho. y plazo. Exactamente. Bueno, pues lo sigue diciendo. ¿Cuánto Y luego, además, y cuándo? se permite el lujo de decir eso, esa frase tan vaciada de sentido de que a España, a Almería, A España vaciada, Almería ¿no? le ha ido muy bien con gobiernos socialistas. Y entonces es para recordar, mire usted, en Almería, con gobierno socialista en todas las administraciones, salvo en la cofradía de la Borriquita y en alguna otra cofradía, no en todas, con mando en plaza en absolutamente todas las administraciones, gobierno, Junta de Andalucía, Diputación, ayuntamientos, teníamos en Almería el único puente de un solo sentido en Europa. Eso es ir bien, José Luis Sánchez Teruel. El puente de Rioja. El puente de Rioja. Y la campaña... Con el toro de Osborne Exactamente. colgandero allí. Y la campaña Almería sin salidas. Le ha ido bien. La burro marcha. ¿Ha ido bien? Para reivindicar las autovías. Los productos hortofrutícolas salían en todos los trailers de Almería por la carretera nacional 340, Eso es ir pasando bien. por el puente de Rioja. Eso es ir bien. Y la cuesta de los castaños. Cuesta trabajo Los Gallardos. imaginar eso, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. saliendo la cantidad de trailers que salen de las comercializadoras de Almería, allí haciendo cola, venga, pasa tú, no espera que ahora voy yo, en el puente. Pero es cuesta que trabajo imaginarlo. voy y no más hace lejos, tanto. voy más lejos. En esa época no solo había un presidente del gobierno socialista, un presidente de la Junta Socialista, un presidente de la Diputación Socialista, un alcalde socialista en cada pueblo de Almería prácticamente, sino que incluso, para mayor recochineo, había un ministro de Obras Públicas y Transportes que era de Almería, Es verdad, sí. socialista, y que se llama Pepe Barrionuevo, José Barrionuevo. Bueno, pues con toda esa, eso sí que era una conjunción planetaria. Bueno, pues con eso el puente de Rioja estuvo en activo años. Eso es ir bien. Es más, otro apoyo más a Almería. Almería le fue muy bien con el Partido Socialista, como dice Sánchez Teruel, con total desconocimiento de la realidad y engañando a toda la población, porque no olvidemos que cuando se celebró Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, concretamente en lo que hay en la delegación de la Junta de Andalucía, la delegación de Gobierno, pues resulta que allí una vez concluyó, el titular era lluvia de millones para Almería. ¿Os acordáis de aquello? Hombre, no sé, hombre. Bueno, no hubo ni chispeo, ¿eh? No hubo ni un trueno, ni una nube, ¿sabes? Es que vamos, no cayó absolutamente nada de precipitación. Fue todo falso. Bueno, hubo un poco, yo creo que la precipitación fue editorial. Sí. Hubo una cierta precipitación en ver Ojo, que fue un titular. cúmulos y Nimbos, de cirrostratos, optimismo. sí. Ahora que has dicho lo de ojo, ¿es porque vamos a hablar ya de Beatriz o no? No. Todavía no. No. Tranquilo. Tengo un párrafo muy bueno en ese sentido. Bueno, en fin. El caso es que parece ser, Antonio, que no se corresponde con la realidad aquello de que con el Partido Socialista de España le ha ido muy bien, aseveración de Sánchez Teruel totalmente fuera de contexto. Otra cosa es que Sánchez Teruel diga, con el Partido Socialista a mí me ha ido muy bien. Eso sí. Entonces, pues claro. Pero si a eso le sumamos la situación económica real que daba los datos del Banco de España a 31 de diciembre de 2019, con 1,21 billones con B, de deuda pública, que ronda el 96% del Producto Interior Bruto. España ha pagado 29.300 millones de euros de intereses el año 2019, con lo cual hace que se pague 3,35 millones de euros a la hora solamente de intereses. O sea, con esa cifra, esos datos económicos,
a mí me asusta aún más todavía ver los abrazos y la alegría que vemos todos los días o que se dan en los cambios de cartera en los ministerios. O sea, yo no sé qué espera esta gente o qué decisiones va a adoptar o qué medidas van a tomar para combatir esta situación. Es decir, cómo vamos a cumplimiento de déficit que nos exige la Unión Europea. ¿Eso es compatible con las primeras medidas que están adoptando? ¿Tú has oído a alguien hablar en el gobierno, en este gobierno, los pocos días que llevan, de algo de lo que tú estás hablando? Yo creo que es nadie. Que eso no está en la agenda. O sea, es que estás completamente obsoleto y desactualizado. Aquí lo que hay que hacer es subir el sueldo mínimo, lo que hay que hacer es aumentar las pensiones un 0,9%, es decir, que a cada pensionista le tocan 3 euros más al mes. Ahí es donde estamos. Es decir, el asunto está ahí. Y luego ya nos apañaremos con Europa, tranquilo. Ya vendrá centro-derecha después a volver a gobernar, Tranquilo. a adoptar las medidas económicas que sean necesarias. No hay prisa, que no hay prisa. Esto es más de lo mismo. He visto ahí a Pablo Iglesias que estaba espatarrado. Bueno, mira, yo he Siempre visto, se ha dicho, no te espatarres tanto que parece que tienes esparabanes. Sí, eso se llama ahora. Tú que eres muy rural, de los esparabanes, pero esto ahora se llama manspreading. Manspreading. Eso no casa mucho con los esparabanes. Con los esparabanes no, pero viene a ser algo razonablemente relacionado. Porque el spread, que es como desparramarse, Sí. pues manspreading quiere decir cuando el hombre se sienta, como se sienta Pablo Iglesias habitualmente, es decir, buscando un espacio vital para el escroto, es decir, una cosa así. Y entonces él ha posado con la cartera, y he visto esta mañana el ingenio de Internet, a veces es admirable. Hay que ver esa secuencia con la música de la entrada a la sede del Superagente 86 Maxwell Smart. Hombre, Maxwell Smart, magnífico. Al final se pilla la nariz con la puerta. Los espectadores que tengan un poco de edad, no iba a decir de memoria, ya de edad, recordarán esa magnífica serie que en inglés se llamaba Get Smart. Sí, hombre. Y aquí se tradujo como Superagente 86. Entonces, es que el 86 siempre es lo igual. El 86. Tiene una apelación. Entonces, la escena inicial era que bajaba de su descapotable y empezaba a entrar en un edificio donde había pasillos y puertas, pasillos y puertas, y pasillos el y puertas. zapatófono. Y el zapatófono. Y luchaban contra Caos. Era el Agente 86 y 99. Exacto. Que era la novia. La genta. Era antes era agente, ahora Antes era agente, ahora ya es agenta. Sí. Que vivían en un apartamento y tenían con bañadera y había balacera y oxiso. El oxiso. Sí, porque es que los doblajes eran muy espectaculares. Era lo mejor de la serie. Vaya, sin duda. Bueno, ¿por dónde Mel íbamos? Brooks era el director de la serie. Sí. Me he perdido. Era fan, ¿eh? Sí, me he perdido. ¿Por dónde íbamos? Antes de esta digresión. Por los esparabanes. Sí. Bien, hay una cosa. Ayer en Antena 3 Televisión hubo una entrevista, no sé si la viste. Muchos de nuestros telespectadores seguramente habrán visto, porque no era la hora de la tertulia, habrán tenido oportunidad de ver algo de esa entrevista con Pablo Iglesias. Y es curioso porque dices, ¿cómo es posible que pueda haber un cambio tan radical de la exposición, de la estructura mental, la expresividad, incluso hasta la forma estética de estar ante las cámaras de televisión, como el énfasis, todo este tipo de cosas gestuales y además intelectuales? ¿Cómo es posible que se hayan modificado? Muy sencillo, vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver brevemente, para que ustedes tengan, digamos, un referente de cómo se puede actuar antes y después. Vamos a ver Hugo Chávez antes de ser presidente de la hoy destruida y prácticamente en la ruina situación de Venezuela. Vamos a ver un momento de una entrevista que le hacen antes de ser presidente de Venezuela. Hugo Chávez. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo.
¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Si es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a... Bueno, pues yo creo que sirve de ejemplo, ¿no? Cómo se puede ser antes y después. Así era Hugo Chávez. Hombre, cuando Era cuando iba por la calle como un pandillero, expropiese, Sí. azufre, cuando Pero estaba en la ONU. Hay que recordar. Se llevaba muy bien con todos los países. En especialmente Venezuela, con esto ya. bueno, en Venezuela hay es muy un serio. problema, es que no hay medicinas. Claro. Hoy por hoy no hay medicinas, Pero que no hay papel higiénico. en Venezuela, no hay- cuando este tipo estaba haciendo esas entrevistas, también había mucha gente que en muchas televisiones hacían jajajiji. Claro, por supuesto, Hacían jajajiji, claro. como estamos haciendo ahora todos nosotros. Y no hay Bueno, que perder nosotros de no. vista. Bueno, otros. Y no hay que perder de vista que uno de los que asesora a Chávez para llevar a la ruina a uno de los países más ricos en medios naturales de todo el planeta es hoy vicepresidente del gobierno. Pero no del gobierno de Venezuela, desafortunadamente para nosotros, del gobierno de España. Es vicepresidente del gobierno de España. Y esta tarde las fuerzas del orden bolivarianas han disparado a periodistas y a gente de la oposición. Disparar. Claro, o sea, claro. no estamos hablando de ninguna broma. Y en Venezuela esto empezó así. Y muchos venezolanos que hoy están en España te dicen: yo he visto esto hace unos años en Venezuela, y en Venezuela nos reíamos. Y en Venezuela decíamos: este loco, jaja, hay que ver, ven, vamos. Y mira cómo están en Venezuela, que no tienen papel higiénico. Aquí se habla de un argumento cortapisa. El Valladar, para que no pase lo que ha pasado en Venezuela, se dice que puede ser la Unión Europea. Pero claro, ya se está arguyendo de alguna manera que la Unión Europea lo que nos está es fastidiando mucho, nos está cuestionando las decisiones judiciales, nacionales, que en definitiva nos está perjudicando también económicamente, que no nos deja libertad económica. O sea que, lógicamente, hay bastantes no eurocépticos, sino Contrarios. eurófagos, podríamos decir, ¿no? Y vamos a ver cómo esto va a sujetar realmente, porque todas estas cosas son fases. La primera fase, que era tener un gobierno socialista comunista, aquí se pensaba que eso nunca se iba a producir. Se ha producido. Primera fase concluida. ¿Cuál será la segunda fase? Lo dijo hace 6 meses el líder del Partido Socialista, que nunca se iba a producir. Sí, por supuesto. Bueno, pero tú no le puedes ni preguntar la hora. Un presidente del gobierno al que no se le puede preguntar la hora porque no te va a decir la verdad, pues entonces mejor que ni siquiera le preguntes eso. Pero mira, yo recuerdo ahora entrañablemente una conversación subida de tono. Ahora es cuando José Fernández dice: subida de tono en ti es raro, ¿no? No lo puedo creer. Te veo flojo, José. Bueno, pues una conversación en la radio con una persona a la que yo le tengo mucho aprecio, que es un historiador de Almería, Rafael Quirosa, y la cosa se subió de tono porque él, sin aportar argumentos a mi juicio, decía que era absolutamente imposible, hoy por hoy, que España se pareciera en nada, no a Venezuela, sino a la España de 1931. Yo, en fin, pues lo que he podido estudiar de historia, etcétera, creo que existen paralelismos muy, muy serios. Sí, es más, excepto el gasógeno, creo que hay bastante más. es más, El gasógeno es posterior. al hay 31. algún elemento en el cual
la España actual ya ha superado en peligrosidad a la España de 1931. Afortunadamente, aquellos señores del 31, tanto en la proclamación de la República y con sus siguientes elecciones, como en las elecciones de febrero del 36, a las que concurría el Frente Popular, tuvieron la precaución de no incluir en el gobierno nunca, jamás, a agentes, facciones o partidos anarquistas. Hoy los partidos anarquistas están dentro de Podemos, dentro de Unidas Podemos. Y tenemos un gobierno con gente partidaria del anarquismo. Decíamos, nunca ha gobernado en España desde 1939 ningún gobierno en el que hubiera comunistas. Cierto. Pero es que, aunque te remontes más atrás, jamás ha habido un gobierno con anarquistas. Bueno, eso está pasando. Después del 39 es que no había pantalones. Pero podía haber sido antes, una primera república, hubo una restauración en la que... Sí. Bueno, en fin, nunca jamás un gobierno anarquista en España. Eso está pasando ya. Es decir, en algunas cosas, mi querido Rafael Quirosa, ya hemos superado los precedentes de la guerra civil en España. Es decir, hay cosas que ya están pasando que ni siquiera en aquel periodo absolutamente convulso de autodestrucción, de ley de la selva, de asesinatos de líderes políticos, en aquel entonces, ni siquiera en aquel entonces había habido un gobierno anarquista. Sí, los anarquistas de ayer son los antisistema de la actualidad. Correcto, es decir, evidente. Son personas, son grupos que no creen en el sistema establecido y que no solo no creen, sino que aspiran a demolerlo. Y una de las principales características, lo hemos visto en Venezuela, es que una vez alcanzado el poder de una manera democrática, se actúa y se maniobra de manera que la presencia en el poder se convierta en lo más larga posible, del modo que sea. Estamos viendo movimientos que incluso a José Feliciano, extraordinario guitarrista, le harían ver algo raro. Es decir, cuando tú ves que tu ministra de Justicia va no por la puerta giratoria, sino en una alfombra roja hacia la Fiscalía General del Estado, ¿por qué es ese movimiento? ¿No será para ir preparando que el sistema judicial español adopte medidas que en otro momento, en otras circunstancias, parecieran aborrecibles? Qué suspicaz eres. Yo creo que actualmente, en mi opinión personal, el pertenecer a la Unión Europea para España en esta situación es una garantía. Eso espero. Es decir, la tutela que pueda ejercer la autoridad europea sobre la actuación de este grupo de amiguetes que han tomado el Congreso, la Moncloa en este caso, yo creo que al pueblo español nos va a beneficiar. Es decir, hay que distinguir las actuaciones políticas y las actuaciones económicas, aunque estén estrechamente vinculadas y unidas una y otra. Es decir, la tutela económica que nos va a hacer la Unión Europea y a la cual tenemos que someternos sí o sí, eso va a significar que los desvanes del gobierno pues tengan freno. En cuanto a sus actuaciones políticas, pues en principio están sometidos a la ley y al derecho. Es verdad que estamos viendo bajo ningún concepto. Es verdad que estamos viendo ciertas actuaciones que incluso al ordenamiento jurídico actual lo están desbordando y tenemos que someter, porque lo que comentábamos hace unos días, es decir, nuestro ordenamiento jurídico no está preparado para gente que está prófugo presentarse a una candidatura a unas elecciones, o gente que está condenada ya con sentencia firme y te viene la resolución del Tribunal Europeo diciendo que tenemos que aceptar que tome posesión del acta de eurodiputado. Es decir, yo creo que en cierta medida todo este tipo de actuaciones, de problemas que están pasando, lo que van a servir también es para que nuestro ordenamiento se actualice, entre comillas, y se dote de mecanismos de defensa de ciertas actuaciones que estaban fuera de la lógica y que, como nuestra sociedad o nuestros políticos están derivando a ese tipo de devenir, ese tipo de cosas ilógicas, pues el ordenamiento tiene que protegerse en ese sentido. Es decir, preocupante, desde luego, pero yo creo que, reitero, que la Unión Europea será un freno a todas las actuaciones que no tengan sentido. Bueno, esperemos que sea, Antonio, porque el señor que sale en el centro de la foto, a la sazón el presidente del gobierno, está en el centro de esa imagen, alardea, y no en una reunión en Moncloa entre amigos, jajajiji, lo dice en una entrevista en un medio público como Radio Nacional, que él, y solo él, es el que controla el sistema judicial en España. Es un gesto
autoritario y despótico insólito en las democracias occidentales. Sin embargo, el presidente del gobierno español lo dice. Y es más, dice que el nombramiento de la ministra de Justicia como fiscal general del Estado es impecable. Y el socio, el del manspreading, el de los paravanes, cuando le dicen, oiga, es que usted decía que esa señora tendría que haberse apartado de la justicia porque en una grabación con un policía corrupto e infame, pero le reconocía a ese corrupto e infame que ella, que es fiscal, conocía que compañeros de profesión tenían trato con menores, es decir, cometían delito de estupro con reiteración y que no lo denunciaba. Y no solo eso, le animó a montar un prostíbulo para extorsionar a banqueros, a empresarios, Información etcétera. vaginal, éxito garantizado. Exactamente. Bueno, pues esa señora, que según el ahora vicepresidente tendría que haberse apartado de la política, en la entrevista fake que nos ofreció anoche en Antena 3, Pablo Iglesias, no que nos ofreció, que protagonizó Pablo Iglesias, decía que le parecía una decisión magnífica, por cierto, estupenda, que dijo y que merecía una oportunidad. Sí, una oportunidad, porque es que hasta ahora pues estaba vendiendo pipas en la esquina. Sí. O sea, que viene de ser ministro de Justicia y que es diputada, ¿no? Me parece. Pero como ministra de Justicia, yo recuerdo a esta señora, diputada del PSOE, claro, desde la bancada del gobierno, decirle a la bancada del PP, en concreto a Rafa Fernando, se acabó el tiempo en que el gobierno daba lecciones a los fiscales. Coño, y eres tú, pasas del gobierno a los fiscales. No se te cae la cara de Pero verdad. José, en relación con la entrevista de ayer, a mí me gustaría decir, y me gustaría hacer autocrítica corporativa, buena culpa de lo que pasa la tenemos nosotros. Es decir, aquí nos la están colando doblada permanentemente. ¿Y dónde está el periodismo? ¿Dónde están los periodistas? Vicente Vallés, que es un pedazo de periodista. Pero a mí no me pasa lo que le pasó ayer a Vicente Vallés. Mire usted no se va hoy de aquí vivo hasta que no me explique qué era eso de que un personaje que ha estado al lado de las cloacas del Estado, al lado de la basura del Estado, no puede permanecer ni un segundo más en política. El Quiero que tipejo, usted me lo explique. con un tipejo como Villarejo. Ya, por cierto, que dice en la entrevista que afortunadamente pidió perdón, no como otros. ¿Qué perdón? ¿Cuándo? No se pregunto, porque es que yo no tengo constancia. No nos consta. Yo no lo recuerdo, es posible que se me haya pasado, pero ¿recordáis alguno que... Pero es que no se recuerda, es que no ha pasado. En el mejor de los casos, haya pedido perdón. Que sea verdad, que pida perdón. Bueno, ya, pero bueno. ¿y? Pero es que además es mentira eso. Es que además es mentira. O sea, es que al final, en la táctica gobeliana, es que van a repetir que ha pedido perdón, que tal. Oye, y vamos a llegar al punto de creernos que efectivamente... Pero no nos van a enseñar sí, yo la vi, que pedía perdón, y además de rodillas. No nos van a enseñar ni un solo vídeo, ni un solo corte de radio donde pida perdón. Ni uno solo. Pero te lo van a decir todos porque los no días. existe. Por cierto, hablando de periodismo, quisiera hacer un recordatorio, perdóname que utilice tu tertulia para esto, a la Asociación de la Prensa de Almería, que deben haber perdido mi correo electrónico porque no me ha llegado la nota de queja por las ruedas de prensa sin preguntas reiteradas de Pedro Sánchez. Pónganse en contacto conmigo para volver a recuperar mi correo electrónico, pues no me están llegando los correos. A lo mejor tienes un virus o un malware. Pero además esta señora fue la que también llamó maricón a su compañero. Sí, señor. Absolutamente. Pagaría por haber estado en ese Consejo de Ministros posterior. Absolutamente. Oye, y hay gente... Me ha centrado un balón muy interesante. Es decir, esta señora, como es progre y es del PSOE, puede llamar maricón a quien estime oportuno, que no pasa absolutamente nada. Sin embargo, si desde otro espectro ideológico, desde otro sitio, se hace la más mínima alusión, sea jocosa, no sea menos jocosa, pues entonces eres un homófobo, eres un fascista, eres no sé qué, no sé cuánto. Oye, y aquí ha venido la ministra Delgado y ha sido agasajada por miembros del colectivo homosensitivo con total normalidad, gozo y alegría. Claro. Si eso mismo, si lo que dijo en su día la señora Delgado lo hubiera dicho, por ejemplo, Ana Botella, bueno, Ana Botella la crujieron porque dijo... Cada cual tiene su estilo, ¿no? Entonces dice, eres un maricón. Y todo, las manzanas y las peras. Bueno, la crujieron y la pusieron de vuelta y media. Por cierto, que en la entrevista también el señor Vallés perdió una excelente oportunidad para pedirle alguna explicación. Señor Iglesias, ¿qué diferencia encuentra usted entre qué impedía a Ana Botella ser candidata a la alcaldía y qué es lo que hace a su compañera idónea para el ministerio? ¿Qué diferencias encuentra usted? ¿Por qué Ana Botella no podía ser candidata? No es así. ¿Y por qué que y la otra él ha podía? aprovechado
para repartir carnet de machista, porque según él, todos los que estamos cuestionando, bueno, por supuesto, apropiándonos de su propio razonamiento con las críticas feroces a Ana Botella, los que estamos preguntando, mire usted, ¿me puede usted dar alguna explicación por la cual Irene Montero, cajera de profesión, es ministra del gobierno de España, más allá de que sea su compañera sentimental? Bueno, pues decir eso es ser machista. Es ser machista. Y si recuerdan que la anterior compañera sentimental de el macho alfa de la partida tenía el mismo estatus de número 2, pues entonces es que, aparte de ser machista, es que eres muy mala persona. Yo quisiera aclarar mi machismo, en este caso, y especificarle al señor Iglesias que yo no estoy diciendo que Irene Montero no sea válida por ser mujer, ni tan siquiera por ser la mujer del que la ha puesto ahí a dedo. No es válida para ser ministra porque tiene muy serias dificultades para atarse los cordones de los zapatos, porque no ha demostrado ningún mérito para estar en el gobierno de un país, porque no tiene preparación, porque no tiene experiencia, porque no tiene currículum, porque es una inútil funcional. Por eso no puede ser ministra. Más lo que ocurre es que lo es, no ya por esos méritos que no tiene, lo es porque es la mujer de Pablo Iglesias. Yo te voy a dar otro motivo que la inhabilita a mi juicio como ministra de Igualdad. Es que en el staff del Ministerio de Igualdad no hay ni un solo hombre. Ministerio de Desigualdad. Entonces, ¿cómo puede ser el Ministerio de Igualdad un ejemplo de contratación o de selección de personal estrictamente desigual? ¿No? De lo que quieran ser, si ahora es que lo que pasa es que han llegado a un acuerdo porque la gente que tenía de guardaespaldas, que la tenían de chica para todo, la tenían de recadera, entonces claro, los ha denunciado a la familia a la familia Iglesias y Montero, los ha denunciado porque estaba ejerciendo de otras cosas que no eran las inicialmente contratadas. Y entonces, claro, tenía horas extraordinarias, concepto de horas extraordinarias, nocturnidad y no sé qué más. Total, que le pedía, pues, no sé si eran 20 y tantos mil euros. Han llegado a un acuerdo. Podemos, el partido político Podemos, ha pagado 50.000 euros, parece ser, no está todavía concreta la cifra, pero se habla de 50.000 euros para comprar el silencio de esta persona. No creo que un partido tan ejemplar y transparente como Podemos, pulquérrimo, diría yo, como haya utilizado los mismos recursos que utiliza Trump para tapar la boca a alguna señorita. Trump tira de chequera a otro nivel, pero aquí estamos hablando de 50.000 euros, que tampoco es despreciable. Lo que ya no sé, fíjate, hay una diferencia. A lo mejor Trump, que tiene también el dinero por castigo, a lo mejor tira de chequera y lo paga de su bolsillo. Sí, eso sí. A lo mejor es así, yo no sé si sea... No, esto lo paga Podemos. Pero esto lo paga Podemos, es decir, que en el fondo estás pagando tú. Claro, hombre. Esto sí que te va a quitar el sueño. La subvención. Os voy a decir una cosa a los dos, Íbamos por un camino muy recto y muy adecuado. Muy recto, has dicho. Sí, muy recto. Precisamente a lo que voy. Habíamos hablado de Irene Montero, de la desigualdad en el Ministerio de Igualdad. Pensaba que íbamos ya directo a hablar de Beatriz. Pero os estáis desviando con Trump y ya me estáis descolocando. Es que no nos hemos metido en el ojo del huracán al ver a Pablo Iglesias y nos hemos desviado de ese recto camino. Mira, vamos a ver, ¿vosotros creéis que merece la pena? Sí, por favor. Entrar en detalle. Es que tengo aquí, vamos a ver. La nueva directora. Te ha saltado un pop-up de esos, ¿no? Sí. La nueva directora del Instituto de la Mujer, que estamos hablando de una institución, estamos hablando de algo muy serio. Una señora a la que le pagas en teoría. La nueva directora del Instituto de la Mujer y su polémica agenda sexual radical contra el heteropatriarcado. Beatriz Gimeno quiere abolir las cárceles y aboga por la penetración anal de los hombres para lograr la igualdad. ¿Vosotros creéis que merece la pena hablar de esta depravada? Yo de entrada, o sea, que yo creo que mismo haciendo... de entrada hay que, a partir de ahora propongo que nos dirijamos a esta señora Beatriz Gimeno, la de la penetración. Beatriz Gimano. Creo que es lo más justo y es lo más... Yo, sinceramente, con todo mi respeto, creo que no merece la pena. Es lo que comentaba yo antes. Es decir, el grado ya de degradación que está llegando a nuestra clase política... Nuestro gobierno, perdona. Nuestro gobierno. Esta señora
es una persona anexa al Instrumento del gobierno. Sí, eso, hombre, es una excrecencia del gobierno, pero excrecencia al fin y al cabo. Yo voy a decir una cosa. Para empezar, diría que no sé si las dos medidas son muy compatibles, por lo que yo tengo visto en películas carcelarias, sobre todo norteamericanas. Esto de suprimir las cárceles por un lado y promover las penetraciones anales por otro. Cuando se cae la pastilla de jabón, sí, ¿qué pasa? no sé si es muy compatible las dos medidas. El cine carcelario ha hecho mucho daño. Quiero rescatar por el prestigio y la solidez intelectual de esta tertulia, quiero rescatar algunas ideas, algunas cogitaciones de Beatriz Gimano. ¿Popurrí? Que quiere una agenda sexual, pues, lo típico del progre, para decirte lo que está bien, lo que está mal. Todos queremos tener una agenda sexual. Pero en la calle, en tu casa, en tu cama, lo que está bien y lo que está mal. Es una cosa, esto, mira, de verdad, son un coñazo. Un coñazo, además lo entenderán muy bien dentro del terreno de la agenda sexual radical de esta señora. Es que dice que los hombres, es decir, los que estamos aquí, los que nos están viendo son, así de entrada, opresores, violentos y promiscuos, y que la igualdad pasa por la penetración anal por parte de las mujeres. Y ahora voy a ver si puedo leer este párrafo que no es mío, que es de Beatriz Gimano, sin perder el ánimo. Dice, el ano, leo textualmente, no es mío, insisto, Antonio Felipe Rubio, esto no es mío. Señoras y señores, esto Vamos no es a ver mío. a dónde Esto vamos es a de llegar. Beatriz Gimano, directora del Instituto de la Mujer. El ano es una de las principales zonas erógenas para hombres y mujeres. Especialmente para hombres. Para que se produzca un verdadero cambio cultural, tienen que cambiar también las prácticas sexuales hegemónicas y heteronormativas, y que sin ese cambio, que afecta a lo simbólico y a la construcción de las subjetividades, no se producirá un verdadero cambio social que iguale a hombres y mujeres. Es decir, que para vivir la igualdad tenemos que empezar a sentirla por ahí. Bueno, yo creo que son orates que están ahí. Pero sí, me parece muy bien, es decir, Pero a ver, que pero que esta están ahí, señora que- sea una grillada me parece todo esto es espléndido. muy gracioso. Pero es que es directora hasta del Instituto de la eso, Mujer esto es y muy le gracioso estamos hasta el pagando un momento sueldo. en que Bueno. esta señora, un lumbreras, yo lo decía esta mañana en el radio, deja de ser gracioso cuando hay un lumbreras que dice, para directora del Instituto de la Mujer, pues la vea. Y entonces uno que hay al lado le dice, no hay huevos. ¿Cómo? ¡Sujétame el cubata! Y la vea directora y cobrando un sueldazo público para decirnos, por ejemplo, que esto no lo ha dicho José Fernández, Que no sé. la heterosexualidad es una de las mayores lacras que ha tenido la mujer a lo largo de la historia. Pero criatura, ¿usted de dónde viene? Que yo sepa, salvo que me diga lo contrario, vendrá usted de que se hayan juntado dos personas heterosexuales y hayan hecho sus cositas. Bueno, pues usted es consecuencia de esa lacra de la mujer. O sea, Mira, al final da una siempre- fatiga tremenda. Da una siempre- fatiga. Siempre fatiga. responde a dos tipos de actuaciones de la izquierda en general. Siempre la izquierda es adoctrinamiento y empobrecimiento de la sociedad. Es decir, le interesa una sociedad dependiente económicamente y una sociedad que no piense adoctrinada. Pero mira, Como yo, Antonio, yo a la izquierda hoy por hoy, hoy, miércoles, la acuso fundamentalmente de falta de valentía. Porque yo me niego a hablar de la izquierda en esos términos. Esta señora no es ni de izquierda ni de derechas. Esta señora es vomitiva, es un desecho humano, es repugnante. Parece que no simpatizas con Beatriz Gimeno. Pero no es ni de derechas ni de izquierdas. ¿Qué ocurre? Pues que proliferan muchos de este tipo de señoras a la izquierda del espectro político. Pero yo tengo amigos sensacionales, gente cultísima, preparadísima, súper trabajadora, y de lo único que les puedo acusar hoy por hoy es de que no tengan la valentía de salir a la palestra y decir, señores, yo no tengo nada que ver con esa excrecencia humana. Bueno, vamos a ver. Aquí, si es únicamente la provocación mediante la depravación, mediante unas situaciones absolutamente rocambolescas, están a ver quién la hace más gorda, en definitiva. Ese es el problema, que hay una carrera a ver quién la hace más gorda, a ver hasta dónde pueden alejar, ¿eh? Y entonces hay una competición que ya está sumida en la locura. Por eso hablaba antes de orate, pero también estólidos, porque es que son tontos y locos. Entonces, o tontas y locas, como estamos viendo. Entonces, claro, ¿por qué pusieron aquella de que se meó se levantó la falda y se meó, se despatarró en la Gran Vía de Murcia? Y era una autoridad, no recuerdo qué, del Ayuntamiento de Barcelona. Era jefa de prensa Jefa de Ada de Ada Colau. Y Bueno, al mismo tiempo una autoridad intelectual, sin duda. sin duda. Bueno, pues ya está. Entonces, esas personas que hacen esas cosas en un país serio
normalmente quedan absolutamente inhabilitadas para representar a todo un país desde instituciones tan importantes. Entonces, con No dinero solo las público... hemos normalizado, sino que, ojo, no queda mucho hasta que llegue el momento en el que tú, como no hagas eso, vas a ser el rarito. Pues, Sí, pues seguramente. preparaos porque he rescatado más obra de Beatriz Gimano. Dice: Vamos con ella. la heterosexualidad no es la manera natural de vivir la sexualidad. Es una herramienta política y social con una función muy concreta que las feministas denunciaron hace décadas: subordinar las mujeres a los hombres. Y añade: olvidar que en la mayor parte de los periodos históricos las mujeres, si hubieran podido elegir, hubieran escogido no mantener relaciones sexuales con los hombres, no vivir con ellos, no relacionarse con ellos, es olvidar algo fundamental en la historia de las mujeres. Es decir, es una grillada. Bueno, sí, Historiadora de la mujer. Bueno, pero es Totalmente. la directora del Instituto de la... Es una señora que tiene facultad de promover iniciativas que vayan al Parlamento y de crear una serie de movimientos sociales que en la calle, en tu casa, en las redes, promuevan este mensaje completamente estupefaciente. ¿Sabes cuál es la raíz de este Esto- problema, José? La raíz de este problema está en el mismo momento en el que social y políticamente se consiente que haya un ámbito, una herramienta, un instrumento que se llame Instituto de la Mujer. Ahí está la primera cesión, la primera concesión, que es absurda. Mire usted lo que tiene que hacer es crear organismos que promuevan la igualdad. Pero desde el punto de vista en el que lo llame Instituto de la Mujer, de la misma manera que no puede haber jamás un Instituto del Hombre, que no puede haberlo, es imposible. Usted no puede promover un Instituto de la Mujer, porque el camino del Instituto de la Mujer, siento mucho tener que decirlo, es este que estamos Sí, viendo. claro, pero si esto... ¿Para qué otra cosa al van a final- servir al que final, para caminar mira, hacia Víctor, esto? al final todo deriva en comportamientos fascistas. Fascismo de izquierdas, en este caso, es el totalitarismo, es, digamos, menos loco que aquello que había de la sección femenina. Pero es lo mismo. Es adoctrinamiento, es en definitiva hacer unas cosas que dices, bueno, pero si esto no es normal, en mi vida cotidiana, esto yo no lo he visto ni se me ha presentado el caso. Yo, mis hijos o mis hijas o mi mujer o mi hermana, no es así. Yo no conozco a nadie que sea así en mi entorno. Por mucho que aleje el entorno, no encuentro a nadie que diga estas barbaridades. Y eso lo tenemos al frente de una institución, de un gobierno, de un país presuntamente democrático y presuntamente avanzado, yo que sé, y yo me dejas que occidental. eche y un cable comparativo. Nos vamos hacia a esta publicidad sociedad. ya. Me lo deja luego en paréntesis, ¿no? Sí, venga. Vamos a hacer ese breve paréntesis para la publicidad y enseguida habla Víctor. Así que enseguida volvemos. Muy buena introducción.